Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Querida familia, acercaos a la pantalla y acomodaos bien en el sofá porque lo que os voy a contar hoy os va a tocar el alma. Os lo prometo, coged un pañuelo porque es posible que se nos escape alguna lagrimilla de pura emoción al ver el inmenso corazón que tiene nuestra querida Demet Özdemir. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué hace a una verdadera estrella brillar más allá de las cámaras y los focos? Pues bien, hoy no vengo a hablaros de romances fugaces, ni de vestidos caros, ni de esas fiestas exclusivas donde el champán corre como el agua. No, hoy vengo a hablaros de humanidad, de generosidad y de cómo una mujer joven, guapa y exitosa ha decidido que el mejor regalo que puede recibir no es para ella, sino para el futuro de unos niños que lo necesitan desesperadamente. Fijaos bien en lo que está pasando porque el próximo 26 de febrero nuestra niña, la protagonista de tantas historias que nos han hecho soñar en la televisión, cumple años y la forma en que ha decidido celebrarlo nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Resulta que Demet, en lugar de pedir joyas, bolsos de marca o viajes paradisíacos, ha hecho un llamamiento público que dice mucho de la clase de persona, que es cuando se apagan las luces del set de rodaje. Ha iniciado una campaña de donación para la Sociedad Darussafaka, una institución histórica y venerable que lleva desde el año 1863, fijaos qué barbaridad de tiempo, cuidando de lo más sagrado que tenemos en esta sociedad que son los niños. Pero no son cualquier tipo de niños, estamos hablando de pequeños que han perdido a su padre o a su madre, huérfanos con talento pero sin recursos económicos, a los que esta institución les brinda una educación de calidad y un hogar, dándoles esa igualdad de oportunidades que la vida les arrebató demasiado pronto. ¿No os parece un gesto de una nobleza absoluta? Demet ha dicho basta a lo superficial y ha pedido a todos sus seguidores, amigos y familiares que si querían regalarle algo por su cumpleaños, que no le compren nada, que cojan ese dinero y lo donen a esta causa para que esos niños puedan seguir estudiando, comiendo y soñando con un futuro mejor. Y mirad si la gente la quiere, mirad si su mensaje ha calado hondo, que en las imágenes que hemos podido ver de la campaña, la cifra recaudada ya asciende a más de 44.500 liras turcas, y eso que todavía faltan días para su cumpleaños. Es impresionante ver cómo el amor que ella da a través de la pantalla se le devuelve multiplicado en forma de solidaridad. Imaginaos por un momento la cara de esos niños, esos pequeños que quizás pensaban que la vida se había olvidado de ellos, recibiendo este apoyo masivo gracias a que su actriz favorita decidió que su cumpleaños no era solo suyo, sino de todos ellos. Es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. En un mundo donde a veces parece que el egoísmo es la moneda de cambio, donde vemos a tantas celebridades perdidas en su propia vanidad, llega Demet Özdemir y nos da una lección de humildad y de valores que muchas veces, y perdonadme que lo diga, echamos de menos en la juventud de hoy en día. Ella misma ha escrito un mensaje precioso en la campaña diciendo que quiere compartir la felicidad de su nueva edad con la sociedad Darussafaka y que su deseo es apoyar la misión de igualdad de oportunidades en la educación, porque sabe, como sabemos todas nosotras que hemos criado hijos y nietos, que la educación es la única llave que abre todas las puertas del mundo. Al ver esa foto suya en blanco y negro junto a la tarta, con esa sonrisa tan natural, tan suya, una no puede evitar pensar que la belleza exterior de Demet es solo un reflejo de lo bonita que es por dentro. Y ojo, que esto no es un simple lavado de imagen como hacen otros, se nota que lo siente de verdad, se nota en cómo se involucra, en cómo pide por favor que ayudemos a esos más de 1000 estudiantes que dependen de estas donaciones para tener libros, uniformes y un techo bajo el que estudiar. Me pregunto qué estarán pensando ahora mismo sus compañeros de profesión, esos galanes y actrices con los que comparte pantalla. Seguro que más de uno se ha quedado reflexionando al ver este gesto tan altruista. Porque al final del día, la fama se va, la belleza se marchita con los años, las series terminan y los premios cogen polvo en una estantería, pero lo que uno hace por los demás, el impacto que uno tiene en la vida de un niño que no tiene a sus padres para protegerlo, eso, queridas mías, eso es eterno. Eso es lo que convierte a una actriz famosa en una leyenda,
en una persona querida y respetada por todos, desde las jovencitas que la siguen en redes sociales hasta nosotras, que valoramos la bondad y el buen corazón por encima de cualquier otra cosa. Así que este 26 de febrero, cuando veamos a Demet soplar las velas, sepamos que cada uno de esos deseos que pida irá volando directamente hacia esos niños de Darussafaka, llevando esperanza y luz. Y yo desde aquí, desde mi humilde canal, quiero mandarle un aplauso enorme, de esos que suenan fuerte, porque nos ha recordado que el mejor regalo es dar, que la verdadera felicidad está en compartir y que nunca es tarde para tender una mano a quien lo necesita. Ojalá cunda el ejemplo, ojalá veamos a más famosos haciendo esto en lugar de ostentar lujos innecesarios. Porque al final, lo que nos llevamos de esta vida es el amor que hemos dado, y Demet Özdemir, a su corta edad, ya ha entendido esto mucho mejor que gente que le dobla la edad. Qué orgullo sentirán sus padres al ver la mujer en la que se ha convertido, ¿verdad? Una mujer que utiliza su voz para los que no tienen voz. Y pensad una cosa, mis queridas, porque esto es muy importante y quiero que lo reflexionemos juntas. No hace falta tener la cuenta bancaria de una actriz famosa para ser parte de este movimiento de bondad. A veces pensamos que si no damos mucho, no cuenta, pero qué equivocadas estamos. Demet nos está enseñando que lo que importa es la intención, el gesto, las ganas de sumar. Imaginad que gracias a que vosotras compartís este vídeo o le contáis esto a vuestras vecinas, alguien más se entera y decide donar, aunque sea lo que cuesta un café. Ese café, para nosotras insignificante, se convierte en un lápiz, en un cuaderno, en un plato de comida caliente para una criatura que lo necesita. Es una cadena de favores preciosa que empieza con ella, pero que sigue con nosotras. Además, no quiero despedirme sin deciros algo que me sale del corazón. En estos tiempos que corren, donde las noticias en la televisión suelen ser tristes o escandalosas, toparnos con un alma tan pura como la de Demet es un verdadero regalo del cielo. Nos devuelve la fe en la humanidad, ¿a qué sí? Nos hace ver que hay esperanza, que la juventud viene pisando fuerte y con valores, que no todo está perdido. Así que desde aquí, os propongo una cosa. Vamos a llenar sus redes sociales de mensajes de cariño y de corazones morados, que es el color de esta campaña, para que sepa que las tías y abuelas de España y de todo el mundo hispano estamos con ella, aplaudiendo su gesto y mandándole bendiciones. Estad muy atentas al canal porque el día 26, su cumpleaños, haremos un seguimiento especial para ver cómo ha terminado la recaudación. Estoy segura, segurísima, de que va a romper todos los récords, porque cuando se hacen las cosas con amor, el resultado siempre es maravilloso. Gracias por escucharme, por tener ese corazón tan grande y por ser parte de esta familia que cada día crece más. Cuidaos mucho y recordad, hacer el bien, siempre sienta bien. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.